pasemos a la fisiología muscular. Y en esencia, ustedes recuerdan que hay tres tipos básicos de músculo, el esquelético, cardíaco y el liso. La mayor parte de la información se refiere al músculo esquelético, aunque se aplica mucho de ello al cardíaco y también al músculo liso. Ya hablaremos a lo mejor de algunas particularidades, pero de entrada entendamos que el músculo estriado o músculo esquelético es el que nos vamos a referir primariamente. Es curioso que se llame estriado porque también el cardíaco tiene estrías, pero estas se ven más claras y fueron las primeras descritas, por eso se le llama músculo estriado al músculo esquelético. Bueno, partiendo de esto, hay que recordar lo siguiente. Lo que el músculo hace es hacer, por ejemplo, aquí, una flexión del antebrazo del brazo y una extensión del mismo. Para ello, ¿qué es lo que ocurre con el músculo? Básicamente lo que hace es una contracción muscular. Entonces, nuestro enfoque fisiológico es a conocer el proceso de contracción muscular. Eso es lo que debe centrarnos en nuestro análisis de la fisiología muscular, la contracción muscular. Ahora bien, la contracción puede ser isométrica o isotónica. ¿En qué consiste cada una? La isotónica, como la de abajo, es en la que hay realmente acortamiento, movimiento, como aquí, al contraer el bíceps, se recorta el antebrazo sobre el brazo. En cambio acá, una contracción en la que no hay ese movimiento es una contracción isométrica. En los dos tipos hay finalmente contracción muscular, y en los dos tipos hay, participan en la fisiología. Los principios que vamos a aplicar van a ser más de la contracción isotónica, aunque en realidad aplican también en la contracción isométrica, nada más sin acortamiento del músculo. La diferencia es que en la isotónica hay acortamiento del músculo, en la isométrica hay generación de tensión, de fuerza muscular, sin acortamiento del músculo. Pero la fisiología se parece. Y vamos a establecer los conceptos en los que vamos a basarnos al hablar de la fisiología muscular. Bueno, por ejemplo, la terminología de la fibra muscular. Entendamos que la célula muscular se conoce como fibra muscular. Cuando yo hablo de una fibra muscular, estoy hablando de una célula muscular, una sola, muy largas, muy grandes, pero es una sola célula. La membrana celular recibe el nombre de sarcolema, el citoplasma de esta célula recibe el nombre de sarcoplasma y el retículo endoplásmico modificado recibe el nombre de retículo sarcoplásmico. Como verán, estos son los de la derecha, los términos correctos al hablar de fisiología e histología muscular. Fibra muscular para referirnos a la célula muscular, sarcolema para la membrana, sarcoplasma para el citoplasma y retículo sarcoplásmico para el retículo endoplásmico modificado. Bien, con estos cuatro términos ya conocidos, podemos pasar a analizar cómo es la fisiología muscular y para ello tenemos que recordar un poco, seguramente términos que ustedes conocieron ya en histología, términos en los que deben estar seguramente familiarizados, pero no importa, los vemos aquí. A ver, el músculo como tal, es un conjunto de células musculares. Ya dijimos que cada célula se llama fibra muscular. Entonces, el músculo es un conjunto de fibras musculares. Cada fibra es una célula. Bien, cada fibra muscular es una célula cilíndrica muy larga, muy larga. Es la fibra muscular, la célula muscular. Y, de hecho, contiene varios núcleos, hasta varios cientos de núcleos. Una sola célula muscular, fibra muscular, tiene varios cientos de núcleos. Las fibras musculares, por tanto, son células multinucleadas. Varios cientos pueden llegar a tener. Bien, así empezamos, las fibras musculares. Ahora, las fibras musculares tendrán que acomodarse en paralelo una junto a la otra para formar músculos. Bueno, vamos a ver ello. Las fibras musculares están dispuestas en paralelo y cada fibra, cada célula está cubierta por una vaina de tejido conectivo que se llama endomisio. Entonces, las fibras musculares tienen a su alrededor, por fuera de la membrana, una cubierta conectiva que se llama endomisio. Ahora, las fibras como tal, decíamos, grupos de fibras adyacentes, se unen formando un fascículo. Un fascículo es entonces un grupo de fibras musculares adyacentes. Cada fascículo a su vez está rodeado de otra capa de tejido conectivo que se llama perimisio. Y los fascículos al juntarse forman un músculo. El músculo está cubierto por tejido conectivo perimisio. Entonces, entendamos que un músculo tiene tres cubiertas conectivas. La primera
es la que cubre a cada fibra muscular. La segunda es la que cubre a cada fascículo muscular, que es un conjunto de fibras. Y luego, la última, que es el epimicio, que cubre a todo el músculo, que es un conjunto de fascículos. Digamos que en estructura sería fibra muscular, varias fibras forman un fascículo y varios fascículos forman el músculo. Es así como está arreglado el músculo. Ahorita lo vamos a ver en monitos para que lo vayan viendo con más claridad. Vean, a ver, aquí tengo, esta de aquí es una fibra muscular, una sola fibra que tiene varios núcleos. Vean que adentro se ven puntitos, ya hablaremos de ellos. Una sola célula muscular o fibra muscular así alargada tiene varios núcleos. Ahora, varias fibras musculares están aquí, se asocian y juntas forman un fascículo que está aquí, fascículo muscular, un fascículo de fibras musculares. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fibras musculares que en su conjunto, asociadas, arregladas en paralelo, forman un fascículo. Ahora, varios fascículos se unen aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y juntos todos forman el músculo. Entonces, la estructura muscular es del interior hacia afuera, fibras musculares, fascículos musculares y músculo. El músculo es un conjunto de fascículos y el fascículo es un conjunto de fibras. Cada fibra tiene varios núcleos y tiene en su interior estos puntitos que vamos a ver adelante. Cada fibra. Ahora, decíamos, esto es la estructura del músculo global, pero dijimos que una fibra muscular, como esta que está aquí, una célula, está rodeada aquí por esta capita blanca que es endomisio. Cada una de ellas, vean, aquí hay otra, tiene su endomisio, su endomisio, su endomisio. Se juntan para formar un fascículo. Y el fascículo tiene también una capa de célula conectiva alrededor, un grupo, una cubierta conectiva que se llama perimisio. Y luego finalmente se juntan varios fascículos para formar un músculo que a su vez tiene una capa de tejido conectivo alrededor que se llama epimisio. En resumen entonces, célula muscular rodeada por endomisio. Se juntan las fibras y forman un fascículo. Fascículo rodeado por perimisio. Se juntan varios fascículos para formar un músculo y el músculo entero está rodeado por epimisio. El endomisio, el perimisio y el epimisio son capas de tejido conjuntivo, es decir, le dan resistencia al músculo, le dan fuerza al músculo, para que al contraerse la fibra muscular no se deshaga el músculo, ¿correcto? Pues de esa manera está arreglado un músculo para realizar su función. Y finalmente, por supuesto, tendrá que ser unido por un tendón o un hueso para que sea como punto de fijación del cual se pueda tomar para contraerse y conseguir el movimiento durante una contracción muscular. Bien, supongo que todos estos términos los conocían ya, pero si hay alguna duda, escucho. ¿Alguna duda o pregunta de esto? ¿No? Bueno, en el músculo, como verán, hay entre los fascículos, van corriendo arterias y venas, vasos sanguíneos, como se ven aquí, vasos sanguíneos, que alimentan y dan nutrición a todas estas fibras musculares. Le dijimos que las fibras son células musculares. Bien, ok. Ahora, cada fibra muscular dijimos que tenía en su interior como puntitos. Bueno, vamos a analizar eso. Cada fibra muscular o célula muscular tiene en su interior 1000 o más miofibrillas. Esos puntitos que vimos dentro son miofibrillas. Vamos a analizar qué son las miofibrillas porque de ellas depende la contracción de cada célula muscular, de cada fibra muscular, la contracción de las miofibrillas. A ver, las miofibrillas están formadas por proteínas. Básicamente su contenido son proteínas que son proteínas tanto elásticas como contráctiles. De modo que la capacidad de contracción y de relajación de un músculo básicamente se debe a la presencia de miofibrillas dentro de cada célula muscular. Cada célula tiene en su interior este número inmenso de miofibrillas, cientos de ellas. Las miofibrillas son las que llevan en sí a cabo el trabajo de contracción muscular. Entonces, tenemos que analizar qué son las miofibrillas. Si yo quiero entender cómo se contrae un músculo, tengo que analizar cómo son las miofibrillas. A ver, fíjense bien. Aquí tengo una sola célula muscular, una fibra, con sus núcleos diferentes y su sarcolema. Y en el interior, estas
bolitas rojas son las miofibrillas. Así están. Vamos a verlas. Vamos a acercarlas un poco más. Aquí están. Vean. Tengo miofibrillas. Esta de aquí es una sola célula, ¿eh? Una sola célula con su núcleo. Y dentro tiene muchos grupos de miofibrillas. Están agrupados, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Varios grupos de miofibrillas. Aquí están como si fueran pelitos así de proteínas, cada uno de ellos. Y cada uno de ellos tiene diferentes estrías, como verán, una zona más oscura y una zona más clara, que le da el nombre a esto de músculo estriado, al músculo esquelético. Entonces, esta que está aquí es una sola célula, un solo fibra muscular y en su interior miofibrillas asociadas. Cada miofibrilla, como está aquí, está conformada por miofilamentos. Esta es una miofibrilla, esta es otra, 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 y estas a su vez están formadas por miofilamentos. Entonces nos hemos ido acercando a la estructura del músculo. Aquí ya nada más vemos una célula, no todo el músculo, una sola fibra, y aquí ya vemos varias miofibrillas que a su vez están conformadas por miofilamentos. Las proteínas como tales son los miofilamentos. Estos pelitos que están aquí están conformados por proteínas, que son las que van a llevar a cabo la actividad contráctil del músculo. Bien, ok, aquí están de nuevo. Vean, tengo una fibra muscular, toda esta, están sus núcleos, uno o más, y aquí están sus miofibrillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas las demás. Y cada miofibrilla a su vez está formada por miofilamentos. Estos filamentos, las principales proteínas de que están constituidos son actina y miosina. Conste que estoy diciendo las principales proteínas que están conformando los miofilamentos son actina y miosina. ¿Porque hay más? Claro que hay más proteínas, ya las iremos viendo. Pero actina y miosina son las principales proteínas de un miofilamento dentro de una miofibrilla muscular. ¿No se me han hecho bolas hasta ahorita con la terminología? ¿Todo claro? ¿O alguna pregunta? Todo bien, doctor. Gracias. Todo bien, sale. Son conceptos que seguramente ustedes ya habían manejado en algún momento, que bueno, no importa, los repasamos para que si había alguna duda la dejamos aclarada. Bueno, ahí está. Entonces, tengo de nuevo una célula muscular, aquí está, con sus núcleos, tiene sus miofibrillas, muchas, y cada una de ellas conformada por miofilamentos. Esa es la estructura básica de una célula muscular y muestra estrías. Una banda ancha, perdón, oscura, y una banda clara, como verán, que tienen sus nombres en histología. Bien, realmente a nosotros la descripción histológica no nos preocupa tanto. Realmente lo que nos ocupa hoy es aprender cómo funcionan esas miofibrillas, cómo funcionan los miofilamentos que están en esas miofibrillas para ocasionar, para provocar la contracción muscular y de esa manera cumplir con la función de los músculos estriados. Bueno, vamos a verlo, nos acercamos. Aquí está. De nuevo tengo la fibra muscular con sus estrías. Dentro sus miofibrillas y cada miofibrilla sus miles y miles de miofilamentos. Que ya aquí empezamos a ver, acercándonos, que esos miofilamentos hay de dos tipos. Se ven aquí claramente. Uno azulito y uno rojo. Uno azulito y uno rojo. Y queda claro también que el rojo es un poquito más grueso que el azul. Entonces, cuando los primeros histólogos vieron músculo, pues dijeron, hay miofilamentos gruesos, rojos, y miofilamentos azules, delgaditos. Todos esos están dentro de una sola fibra muscular. Aquí están las miofibrillas conformadas por miofilamentos, aquí está la membrana de la célula, y aquí, entre las miofibrillas, aquí en medio, está el citoplasma de la célula muscular. Acuérdense que esta es una sola célula muscular, una sola fibra muscular o célula muscular, como dice aquí, que es lo mismo. Bien, vamos a acercarnos porque ya aquí vimos que hay filamentos gruesos y filamentos delgados. Ya dijimos que las principales componentes de esos filamentos son actina y miosina. Bueno, vamos acercándonos a ellos. Ahí están. Sería más o menos así. Hagan de cuenta que encontráramos la fibra muscular así, con sus núcleos, y dentro sus miofibrillas, y cada una de las miofibrillas, cada una de ellas, con miofilamentos en el interior. Cada una de ellas.
Ok, las fibras musculares, además de estas miofibrillas que mencionamos, tienen un abundante retículo sarcoplásmico. Y ese retículo sarcoplásmico envuelve cada miofibrilla como si fuera un encaje. Ojo, cada miofibrilla. Las miofibrillas, que están formadas por filamentos, cada una de ellas tiene alrededor un abundante retículo sarcoplásmico como si fuera un encaje. Este retículo sarcoplásmico histológicamente está constituido por tubos longitudinales y cisternas terminales. Ahorita las vamos a ver en un dibujito, en un monito, para que vean cómo está arreglado la miofibrilla con el retículo sarcoplásmico alrededor y en este retículo sarcoplásmico, qué parte se llama tubos longitudinales y qué parte se llama cisternas terminales. Bien, entonces llevamos miofibrillas rodeadas por retículo sarcoplásmico que tiene esas dos partes, digamos. Y estos tubos longitudinales son capaces de liberar calcio. ¿Para qué? Para la contracción muscular. Y entonces ponemos un punto importante. Lo habíamos mencionado ya en otras ocasiones, lo recalcamos hoy. El calcio es esencial para la contracción del músculo. El calcio es esencial para la contracción del músculo. Y el retículo sarcoplásmico, en su región de tubos longitudinales, tiene mucho calcio y lo libera durante una contracción muscular para que se efectúe ella. Si no hay ese calcio, el músculo no se puede contraer. Los tubos longitudinales se encargan de liberar el calcio. Y cuando ya se acabó la contracción, ese calcio tendrá que ser almacenado de nuevo en el retículo sarcoplásmico. Pero ahora se almacena en las cisternas terminales. Entonces, nuestro retículo sarcoplásmico tiene básicamente dos funciones: almacenar calcio en el reposo y liberarlo durante la contracción. ¿Quién almacena calcio? Las cisternas terminales. ¿Quién libera calcio? Los tubos longitudinales. Tanto los tubos longitudinales como las cisternas terminales conforman el retículo sarcoplásmico. Estos dos, tubos longitudinales y cisternas terminales, conforman el retículo sarcoplásmico que rodea como un encaje a cada miofibrilla dentro de una fibra muscular. ¿Me siguen hasta aquí? Ahorita lo van a ver en monito, pero ¿hasta aquí el concepto queda más o menos claro? Sí, doctor. Perfecto. Vamos adelante entonces. Existe, además, fíjense, hemos hablado hasta ahorita de miofibrillas, de retículo sarcoplásmico, pero además, dentro de la célula muscular, la fibra, hay una red de túbulos que penetran en la fibra muscular desde el exterior. No son las miofibrillas, no son el retículo sarcoplásmico, es otra red de tubos. Estamos hablando de otra estructura que penetra la célula desde el exterior, desde el líquido extracelular. Son túbulos que penetran la fibra muscular desde el exterior de la célula, desde el líquido extracelular. Y estos túbulos están pegaditos a las cisternas terminales, es decir, a las zonas que captan calcio y almacenan calcio, parte del retículo sarcoplásmico. Los túbulos que están mencionados arriba están pegaditos al retículo sarcoplásmico, específicamente a las cisternas terminales. Esos túbulos que vienen desde afuera se conocen como túbulos transversos o túbulos T. Ojo, entonces ya tenemos varias estructuras que tenemos que dibujar para entenderlas claramente. A ver, déjenme poner un dibujito para que vayamos entendiendo cómo es este asunto. A ver, fíjense bien. Aquí tengo una miofibrilla y en medio tiene sus miofilamentos, que ya dijimos que hay delgados y gruesos conformados por actina y miosina. Ya aquí veo, los túbulos pueden estar formados por miosina, los gruesos, y actina, los delgados. Aquí están, en el interior de una miofibrilla. Toda esta es una miofibrilla, toda esta es una miofibrilla. Y alrededor de la miofibrilla, ¿qué encuentro? Estas estructuras grises, aquí, se llaman túbulos y acá cisternas terminales. Estas grisecitas, túbulos, y estas cisternas terminales conforman el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es estructura como gris azulada que está aquí, rodeando a cada miofibrilla. Y aquí, pegadito a las cisternas terminales,
están estos otros túbulos que están acá, que están conectados al exterior. Vean, esta es la membrana de la célula. Estos túbulos moraditos están conectados al exterior. Estos túbulos se llaman túbulos T. Esos túbulos están llenos de líquido. ¿Ese líquido de dónde viene? Del exterior. O dicho de otra manera, los túbulos T están llenos de líquido extracelular. Los túbulos T están llenos de líquido celular. Y no vayamos a confundirlo con el retículo sarcoplásmico, este azulito que está aquí, que tiene a su vez dos partes. Túbulos longitudinales, estos, y cisterna terminal, esta. Túbulos longitudinales, cisterna terminal. Estos, en la cisterna terminal, captan calcio en el reposo y en la contracción lo sueltan desde los túbulos longitudinales para que la miofibrilla los use para la contracción muscular. Y aparte, insisto, están en contacto con estos túbulos que vienen desde la membrana, desde el exterior. ¿Hasta aquí está claro este asunto? ¿Hasta aquí está claro? Sí. Vean que sí parece como un encaje, véanlo, aquí está. Estos son los túbulos longitudinales, esta es la cisterna terminal, y estos moraditos los túbulos T. Ahora, el espacio que va de un túbulo T a otro se conoce como sarcómera, que lo vieron ustedes en histología. La sarcómera, digamos que es la unidad funcional del músculo, la estructura contráctil, pero contiene todo esto que dijimos. Y por supuesto que mucha mitocondria. ¿Por qué? La mitocondria es la fuente del ATP. Y les pregunto, ¿ustedes creen que la contracción muscular consume ATP? La respuesta es por supuesto que sí. Entonces, la fibra muscular debe ser rica en mitocondrias para producir una gran cantidad de ATP que esté disponible para la contracción muscular. En resumen, tengo una miofibrilla conformada por muchos filamentos. Los filamentos pueden ser gruesos, cuyo principal componente es miosina, o delgados, cuyo principal componente es actina. Estos, los miofilamentos, las miofibrillas estas, tienen alrededor una gran cantidad de retículo sarcoplásmico en forma de túbulos longitudinales y cisterna terminal. La cisterna terminal capta calcio, los túbulos lo liberan. Y pegadito a las cisternas terminales está otro sistema de túbulos que viene del exterior de la célula, que penetra desde la membrana y que se llama sistema de túbulos T. La distancia entre un túbulo T y otro se llama sarcómera, que es la unidad funcional del músculo esquelético. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿Van claros los conceptos hasta ahora? Sí. Perfecto. Seguimos adelante. Entonces, entendamos que las membranas de los túbulos T, esos moraditos, son una continuación de la membrana celular, del sarcolema. Realmente son membrana celular. La luz de los túbulos T es continua con el líquido extracelular. Están conectados esos túbulos hacia afuera. Están conectados, abiertos hacia el exterior. Los túbulos T lo que hacen es permitir la rápida propagación de los potenciales de acción musculares. Ya conocemos que es un potencial de acción que empieza en la membrana. Bueno, pues para que ese potencial de acción se disemine en toda la célula, en toda la fibra muscular, utiliza los túbulos T para que la propagación sea rápida y entonces la contracción de todas las fibras musculares sea simultánea. ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. ¿Sale? Vamos adelante. Vean, aquí está de nuevo. Fíjense bien. Tengo aquí adentro la miofibrilla, esta que está aquí. Esta es una célula completa, ¿eh? Aquí está la miofibrilla con sus miofilamentos, unos gruesos y unos delgados, miosina y actina. Rodeada cada una de estas miofibrillas por el retículo sarcoplásmico aquí como en una forma de red, se llama túbulos longitudinales aquí y cisternas aquí. Aquí almacena calcio y acá lo suelta. Junto a las células terminales, cisternas terminales, están estos otros túbulos que vean que están conectados al exterior. Se llama sistema de túbulos T. Los túbulos T están conectados al exterior, por lo tanto, ¿qué contienen en su interior? Líquido extracelular. ¿Y cuál es su función? Hacer que la propagación del potencial de acción sea rápida y la fibra pueda contraerse en
forma así única, todos juntitos, como si fueran soldaditos. Todas las fibras se van a contraer a la misma hora. Cisterna terminal, túbulos longitudinales y túbulos T. Recordemos que los túbulos longitudinales son parte del retículo sarcoplásmico. La cisterna es parte del retículo sarcoplásmico. Y los túbulos T son parte del líquido extracelular. Son por fuera. Son otra estructura. Y todas ellas rodean a la miofibrilla, que está compuesta por miofilamentos. Gruesos, miosina, delgaditos, actina. Un último concepto. La estructura que está conformada por dos cisternas terminales y en medio un túbulo T aquí, dos cisternas terminales, se llama tríada. La conforman dos cisternas terminales y un túbulo T. Los túbulos longitudinales no forman parte de esta estructura. Los longitudinales son estos de acá, los que liberan el calcio. Solamente entonces las cisternas terminales, junto con su túbulo T, conforman lo que se llama tríada. Bien. Aquí lo tengo esquematizado de otra manera. Fíjense bien. Tengo estos canales que están aquí, son los túbulos T. Esta es la cisterna terminal y junto a dos cisternas terminales con un túbulo T forman una tríada. Luego tengo estos túbulos longitudinales. Bien, toda esta estructura azul que está aquí en forma de encaje se llama retículo sarcoplásmico. Repito que tiene dos partes. Túbulos longitudinales, todos estos, y cisterna terminal. La cisterna terminal capta calcio, los túbulos lo sueltan. ¿Por qué? Porque están rodeando a la fibrilla muscular que tiene sus miofilamentos. Aquí están los miofilamentos, todas estas estructuras rojas y moradas del medio, unas gruesas moradas y unas delgadas rojas. Ya dijimos, las gruesas tienen miosina como principal proteína y las delgadas tienen actina como principal proteína. Recalcamos, el retículo endoplásmico almacena calcio, sobre todo en las cisternas terminales, y durante la contracción muscular lo libera para que estas miofibrillas, los miofilamentos que están aquí, lo usen para la contracción. ¿Alguna pregunta de esta estructura hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Vamos más profundo. A ver, ¿por qué aquí estamos viendo muy de lejos los miofilamentos, ¿eh? O sea, este filamento delgado y grueso lo estamos viendo muy de lejos. Hay que acercarnos para verlo bien, para saber cómo funciona. Bueno, aquí está de nuevo. Aquí lo que hice fue hacer extensiva, sacar una miofibrilla con sus miofilamentos. Una miofibrilla la hicimos para acá, con sus miofilamentos gruesos y delgados. Aquí moraditos y rojos. Vean que esta estructura en el músculo está rodeada por esta estructura azul que es el retículo sarcoplásmico y en asociación con los túbulos T que están conectados hasta el exterior, como se ve aquí, en una sola célula muscular. Esa que está aquí es una sola célula muscular, una sola fibra muscular, con todas sus estructuras, incluyendo muchas mitocondrias, como verán, porque son la fuente del ATP, la fuente energética de donde la fibra muscular va a permitirse la contracción. Aquí está recortada la estructura, acá está completa, pero finalmente se ven estructuras moradas, que son las gruesas, y rojas, que son las delgadas. Filamentos gruesos y filamentos delgados. Vamos a ver qué hay en cada uno. Aquí los vuelvo a tener. Fíjense bien. La tríada es un túbulo T y dos cisternas terminales. Y luego acá los túbulos longitudinales, la miofibrilla y en medio en rojo y azul los miofilamentos. Esto tiene correspondencia con estas estructuras que ustedes vieron en histología. La banda I, el disco Z, la banda A, la zona H, la línea M, etc. Vuelvo a repetir, para nosotros en fisiología, esta distribución por bandas y discos es menos importante. Esto es muy importante para histología, para analizar una fibra muscular y ver si está íntegra o lesionada cuando la analizamos al microscopio. Para nosotros hoy resulta importante entender más bien cómo funcionan los filamentos gruesos y delgados para producir contracción muscular. Y vamos a ir a ello. Vamos a ello. Fíjense que todo este dibujo que está ahí es una sola célula muscular, ¿eh? Una sola célula muscular. Bien, vamos a quitarle todo lo de encima y dejamos solo
la miofibrilla con sus filamentos. Le quitamos ahí el retículo sarcoplásmico que estaba alrededor y los túbulos T y, por supuesto, la membrana celular y los núcleos y las mitocondrias. Todo eso le quitamos. Dejamos solamente la miofibrilla con las estructuras que ustedes conocen por histología. La banda A, la línea M, el disco Z, y la sarcómera va de un disco Z a otro, ¿correcto? Es más o menos que es donde está el túbulo T. Entonces, de ahí va la sarcómera, que es nuestra unidad funcional. Otra vez, esta diapositiva la pongo solamente como correlación con lo que ustedes ya vieron en histología. En esencia, lo que me interesa que se den cuenta es que en esta estructura de aquí hay, en morado, unos filamentos más gruesos y en rojo, unos filamentos más delgados. Son los filamentos gruesos y los filamentos delgados de una fibra muscular. Y los filamentos gruesos están conformados principalmente por miosina y los delgados por actina. Bueno, hasta aquí hemos repetido esta información varias veces para que quede clara. Vamos a verlo. Aquí está. El grueso, conformado por miosina, el delgado por actina. Pero tenemos que acercarnos más para ver qué funciona. A ver, aquí lo tengo más de cerca. Los filamentos gruesos en azul con miosina y los delgados aquí como en moradito que están conformados por actina. Ahora, esta diapositiva me permite algo más. En la mitad de arriba, aquí, el músculo está relajado. En la mitad de abajo, el músculo está contraído. Fíjense cuál es la diferencia. Estas estructuras filamentarias, estos miofilamentos pequeñitos, están como entrelazados, véanlos, como si fueran dedos de una mano entrelazados. ¿Y qué pasa cuando se contrae el músculo? Que se deslizan entre sí. Vean cómo los filamentos de actina se deslizaron entre los de miosina, de estar aquí se movieron hacia el centro, de estar aquí se movieron hacia el centro, ¿y qué le pasó a la fibra muscular completa? Se recortó de tamaño, se contrajo. Entonces, primer concepto importante para la contracción muscular. La contracción muscular se debe a ese deslizamiento entre los filamentos que están entrelazados, filamentos gruesos de miosina y filamentos delgados de actina. Se deslizan entre sí, entre ellos, los de actina para moverse hacia la parte central de la miosina, de modo que el total de longitud de la fibra se recorta. Vean dónde estaba esta estructura así, y aquí está hacia la derecha, y acá hacia la izquierda. El total, la sarcómera, que es de aquí hasta acá, recortó su longitud. Aquí era de aquí hasta acá, la sarcómera ahora está más cortita, de aquí hasta acá. Gracias a que la actina y la miosina se deslizaron entre sí como si fueran deditos entrelazados de dos manos. Hasta aquí está claro el primer concepto de la contracción muscular, ese desplazamiento, ese deslizamiento entre los filamentos de las miofibrillas, filamentos de actina y de miosina. ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Perfecto. Vamos adelante. Entonces, ok, aquí lo tengo de nuevo, fíjense bien. Tengo arriba, esquematizado en moradito, los filamentos gruesos, aquí en rosita, los delgados, ya quedamos actina en los rositas y miosina en los moraditos, como están acá. Ahora vamos a verlos más de cerca, véanlos. Aquí está, esta morada, este moradito, es el filamento grueso, que está conformado básicamente por miosina. Y el rosita es el filamento delgado, que está conformado por actina. Vean cómo están entrelazados. Y me doy cuenta de varias cosas. Primero, el filamento de actina es como una trencita, véanlo. Como una trencita. Como si fuera dos filamentos enrollados entre sí. En cambio, el de miosina, tiene una serie de cabecitas aquí, como si fueran ganchitos. Hagan de cuenta que son ganchitos todos estos. Y esos ganchitos están atorados en la molécula de actina. Entonces, la miosina tiene ganchitos, que son cabecitas de la molécula, que están enganchados con la molécula de actina, que son las moléculas más delgaditas. Y un dato más, vean que
la molécula de miosina está unida a la de actina aquí por este como resorte, que es otra proteína, una proteína que se llama titina. Esta proteína es una proteína elástica. Entendamos, la actina, rosa, la miosina, morada, son las proteínas contráctiles y la titina es la proteína elástica. Estas son las que se mueven y esta es la que le da elasticidad. Las contráctiles, actina y miosina, la elástica, titina, que está conectada tanto con la actina aquí como con la miosina. De hecho, sigue todo el centro de la molécula de miosina hasta el otro lado. Acá saldría del otro lado. Entonces, tengo ahora ya mencionadas 3 proteínas. Actina en rosita, miosina en morado y titina aquí como un resortito verde. ¿Este concepto está claro? ¿Para todos hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Perfecto. Sí, Vean, aquí lo tengo solito. Miosina, sus ganchitos enganchados a la actina, estas 2 moléculas proteínas contráctiles, y esta, el resortito, molécula, proteína elástica, que permite que esta fibra se estire y se regrese, se estire y se regrese. La titina le da elasticidad, la actina y miosina le dan capacidad de contracción. Bueno, habiendo puesto esto, vamos a ver adelante. Aquí lo tengo de nuevo. Está la fibra completa, luego nada más la miofibrilla, los miofilamentos, y ya quedamos que los miofilamentos son delgaditos, actina, gruesos, miosina, y en medio aquí, los elásticos de titina. Bueno, llevamos 3. Vamos a analizar en forma específica la miosina. Vamos por la miosina sola. La morada, la que tiene las cabecitas estas, los ganchitos. El filamento grueso está formado por una sola proteína que es la miosina. Esa es una molécula de miosina, véanla. Aquí está. La molécula de miosina tiene como 2 cadenitas como en trenza y 2 cabecitas. Muchas moléculas de miosina, como acá, forman el filamento grueso. Entonces, el filamento grueso en realidad está formado no por una molécula de miosina, sino por miles de estas moléculas. Por lo tanto, tiene miles de estas cabecitas, de estos ganchitos que ya dijimos que estaban anclados, estaban enganchados a la molécula de actina, que aquí no se ve, aquí la quitamos, pero la molécula de actina estaría aquí arriba, enganchada con las cabecitas de miosina. Bien, voy a acercarme más. Esta es la molécula de miosina, pero hay que verla de cerca. A ver, ahí está. Aquí está un grupo de moléculas de miosina en azul, y esta es una sola, ¿eh? Una sola. Son una trencita que se llama cola, una bisagra, esta, y 2 cabezas. Cada molécula de miosina tiene una cola, una bisagra y 2 cabecitas. Una cola, una bisagra y 2 cabecitas. De modo que la cola, el tallo, digamos, forma un ángulo con la cabecita. Un ángulo que aquí parece ser un ángulo obtuso. Pero este ángulo puede moverse. Vamos a ver eso adelante. Forma un ángulo con el cuerpo, digamos, el tallo de la molécula de miosina. Esta de aquí abajo es una sola molécula de miosina que tiene las 2 trencitas, la región bisagra y las 2 cabecitas. Ya quedamos que las cabezas son como si fueran ganchos que están enganchados, valga la redundancia, con la molécula de actina que aquí no está, la quitamos, iría aquí arriba. Aquí estaría la molécula de actina. ¿Me van siguiendo cómo está arreglada la molécula de miosina? ¿Cómo están arreglados los filamentos gruesos? Esos moraditos azules que hemos estado viendo en toda la clase. ¿Hasta aquí claro? sí, doctor. Perfecto. Aquí está otra vez. Véanlo. Esta es una sola molécula de miosina, su trencita, su zona bisagra y sus 2 cabecitas. Cuando se juntan muchas de estas moléculas forman el filamento grueso de miosina. Filamento contráctil, filamento grueso de miosina, que va a tener cientos y cientos de cabecitas de estos ganchitos que van a anclarse, cada uno de ellos,
a la molécula o a la proteína actina. Bueno, vamos adelante. Vamos más cerca, fíjense bien. Tengo de nuevo la molécula de miosina, con su trencita aquí abajo, en su tallo, digamos, la zona bisagra. En la zona bisagra tiene un par de proteínas que mantienen unida, compacta toda la molécula de miosina. Estas dos cadenas de proteínas están en el cuello, en la zona bisagra, se llama zona bisagra o cuello, y son dos cadenas de proteínas ligeras. La cadena ligera reguladora y la cadena ligera esencial, que lo que hace es regular las dos, la función de la molécula de miosina. Luego está la cabecita. Hay dos cabecitas que damos, que son ganchos, que van a estar ensartados con la actina. Pero ¿qué tiene en su interior la cabeza de miosina? ATP. ¿Y por qué tendrá ATP? Porque el ATP es la fuente de energía del organismo. Entonces, cuando esta molécula de miosina participe en la contracción muscular, tendrá que usar su ATP para liberar energía. ¿En dónde se encuentra el ATP? En la cabeza de la molécula de miosina. ¿De dónde viene ese ATP? De la mitocondria de esa célula, que es la que sintetiza por metabolismo aeróbico. Ustedes lo conocen bien por bioquímica, tuvieron un examen hoy. La síntesis de ATP de ahí viene. Ahí se queda y está listo para ser utilizado por esta molécula de miosina. Bueno, seguimos adelante. A ver, ahora vamos con, después de haber escrito los filamentos gruesos, vamos con los delgados. Los delgados también son como una trencita, pero vean que es bastante diferente. A ver, el filamento grueso o cadena de actina se llama, filamento grueso o cadena de actina, está conformado por varias proteínas. Empecemos en el centro. Este túbulo que está aquí en medio, moradito, se llama nebulina. Es como el eje de esta proteína, el eje de la actina. La actina como tal son las bolitas rojas, se llaman moléculas G de actina. Estas moléculas rojas son las moléculas G de actina. Y vean que estas moléculas rojas tienen una parte rojita y tienen una parte amarilla. Entonces, son bolitas, moléculas G de actina, que tienen una parte roja y una parte amarilla. Ahora, encima de la región amarilla tienen otra cadena de proteínas, esta medio azul, que es una proteína que se llama tropomiosina, que es también como otra trencita, véanla aquí, otra trenza. Hay una trenza de bolitas rojas y una trenza azul. La trenza de bolitas rojas es la trenza de moléculas G de actina y la trenza azul es tropomiosina. Todo ello es la cadena de actina, ¿eh? Y la tropomiosina, vean, va acomodándose encima de la cabecita amarilla de la molécula de actina. La actina tiene su parte roja y su parte amarilla. Pues la tropomiosina está justo encima de la zona amarilla. Cubre la zona amarilla. La tropomiosina cubre una parte de la molécula de actina, en este caso, pintada de amarillo. Y luego, de vez en vez, hay otra proteína, cafecita, que está pegada a la tropomiosina que se llama troponina. Otra molécula proteica que está pegada a la tropomiosina y que se llama troponina. Entonces, aquí ya pusimos que la cadena de actina en realidad está conformada por varias proteínas. La nebulina en el centro, las bolitas G de actina alrededor con su zona roja y amarilla. Encima de la zona amarilla, la otra proteína de trenza que se llama tropomiosina y de vez en cuando insertada en la molécula de tropomiosina otra proteína que se llama troponina. 4 entonces, nebulina, moléculas G de actina, tropomiosina y troponina. ¿Está clara la estructura del filamento delgado hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Se la imaginan? La están viendo ahí, pero ¿se la imaginan bien? Así en su cabecita tridimensionalmente. ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Ahora vamos a complicar un poco más las cosas. La troponina aquí se ve como una sola bolita. Pero en realidad, la troponina está conformada por 3 elementos.
La troponina es un complejo de 3 proteínas a su vez. Aquí está otra vez, vean, ¿eh? Aquí en medio falta la nebulina, pero estas bolitas que damos son las proteínas, las moléculas G de actina. Esta rosita es la tropomiosina. Y este es el complejo de troponina, que no es una, sino 3 proteínas. Cada una tiene su nombre. Aquí están la troponina I, la troponina C y la troponina T. Entonces, la troponina está conformada por 3 fracciones. Troponina I, troponina C y troponina T. I, C y T. Las subunidades que conforman a la troponina, que está encima de la tropomiosina y está a su vez encima de las moléculas G de actina. ¿Hasta aquí está claro? ¿Me siguieron en la estructura de los filamentos delgados? Sí, Sí, Ya lo doctor. habían visto en histología, creo, ¿no? Supongo que deben haberlo repasado en histología. ¿O no fue así? Bueno, ok. Vamos adelante. Entonces, aquí vuelvo a poner mis proteínas contráctiles. La miosina con sus ganchitos enganchados en la actina. Ya sabemos que esta, la de abajo, la gruesa, son cientos de moléculas de miosina y la de actina, el filamento de actina, tiene, además de la actina, otras proteínas, tropomiosina, troponina y nebulina. Y así están interdigitadas, ¿correcto? Para que puedan deslizarse una contra la otra. Vean, aquí está de nuevo. La sarcómera está relajada. Vean la distancia entre una línea Z y otra. ¿Qué le pasó aquí abajo? Se recortó la sarcómera. La distancia entre una línea Z y otra es menos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que vean que la actina o la molécula de actina se deslizó entre las miosinas hacia el centro. Vean, aquí estaban separadas las puntas de la actina. Acá se juntaron. Y entonces la longitud de la sarcómera se hizo menor. Se contrajo la sarcómera. Y si se contraen todas las sarcómeras del músculo, ¿qué le pasa al músculo? Se contrae todo el músculo y se acorta su tamaño. Bueno, ahora, decíamos que las cabecitas de la troponina estaban enganchadas con la actina. Bien, estos enlaces se llaman puentes cruzados. Son las uniones entre las cabecitas de la miosina con la molécula de actina. Bueno, vamos a seguir adelante. Ahí está de nuevo especificado un estado relajado arriba, la miosina, la actina. Vean cómo la actina se recorre, se desliza, esta de la derecha hacia la izquierda, la de la izquierda hacia la derecha, quedando así, más cercanas una con la otra, están deslizándose en forma interdigital, entrelazadas, y recortan el tamaño de la sarcómera, que va de esta línea Z en azul hasta esta Z. Aquí lo recortó de aquí a aquí, se hizo más cortita, y si esto ocurre con todas las sarcómeras del músculo, el músculo entero se acorta de tamaño. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está claro cómo se están moviendo las moléculas de actina y miosina entre sí? Son las proteínas contráctiles. Aquí falta la titina, ¿eh? La titina, acuérdense que va de aquí a aquí, en esta zona, que es la proteína elástica. Más que la quitamos para efectos de claridad en la explicación contráctil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, ¿me podría repetir cómo se llama la unión de la cabeza de miosina con la molécula de actina? Puentes cruzados. Puentes cruzados. ¿Sí? Sí, gracias. Aquí está, de hecho, mira. Y en inglés, cross bridges. Puentes cruzados. ¿Ok? Bueno, o enlaces cruzados. Como quieres. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Así. Vamos a ver el movimiento. Fíjense bien. ¿Cómo la actina se desliza sobre la miosina? Ahí cómo se desliza y recorta el tamaño de la sarcómera. ¿Está claro? ¿Fue claro esta diapositiva? ¿La quieren ver de nuevo? A ver. ¿Ok? Cómo las líneas Z se acercan entre ellas, moviéndose Sí. hacia la línea M, hacia la parte central de la miosina, y ahí se quedó, en este caso, la
el músculo contraído. ¿Fue clara esta explicación en movimiento que está en esa diapositiva para todos? ¿Entendimos cómo se desliza una contra la otra? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Vamos adelante. Entonces, vamos a acercarnos. Quedamos en que la miosina tenía sus cabecitas que estaban atoradas por puentes cruzados con la molécula o con el filamento de actina, ¿correcto? La actina, a su vez, quedamos que tenía varias estructuras. Las moléculas G de actina en medio, bueno, falta la nebulina, luego la tropomiosina y las moléculas de troponina, que a su vez tienen 3 componentes, C, I y T. Y esta, en cambio, tiene solamente miosinas con sus cabecitas muy grandes. Quiero que se fijen que las cabecitas, algunas están ensartadas con la tropomiosina y otras no. Dicho de otra manera, la unión, ese enlace cruzado entre las cabezas de miosina y la actina, no son permanentes, son puentes cruzados temporales. Esta cabecita se puede enganchar con unas moléculas de actina aquí, moverlas para acá, soltarlas y jalar otras y otras y otras. Entonces, imagínense estas cabecitas como si fueran unos muelles. Aquí se enganchó, esta cabecita se mueve para acá y jala la molécula de troponina, perdón, de actina. La suelta, regresa a esta posición, capta otra molécula de actina y la jala para este lado, moviéndose como si fuera un codo. Imagínense que este es un codo, se estira y se flexiona, se estira y se flexiona, y en cada flexión jala a la actina que le queda cerquita hacia acá, produciendo contracción del músculo. ¿Hasta aquí está claro? Vamos, primera idea, en este sentido vamos a aclararla un poco más. A ver, ahí está. Fíjense bien. Tengo entonces nuestros filamentos de miosina en verde y los de actina. Y se unen entre sí, quedamos por puentes o enlaces cruzados. Enlaces que son temporales. Y entonces, las cabecitas de miosina se enganchan con una molécula de actina y la mueven hacia acá. La sueltan, se estiran, vuelven a captar otra, la mueven para acá, se sueltan, vienen para acá, agarran otra y la toman para moverla hacia el centro de la sarcómera. Y de esta manera se acorta la distancia de la sarcómera y se contrae el músculo. A ver, estamos de nuevo. Aquí lo tengo, es mi molécula de actina en rosita, la de miosina en morado, la titina en medio, quedábamos que incluso pasaba en medio de la molécula de miosina, y esta es la que nos da elasticidad y estabilidad. Las moléculas contráctiles son miosina y actina. La molécula elástica y de estabilidad es la titina. Y aquí, recordemos que en medio va la nebulina, que permite que las moléculas de actina, estas bolitas, estén acomodadas unas con otras. Más o menos claro cómo vamos describiendo todo el funcionamiento de la fibra muscular, con sus miofibrillas, con sus miofilamentos. Sí, doctor. Correcto. Vamos a ver. Vamos por pasos. Fíjense bien. Los pasos son así, como están aquí. A, B, C, D. Expliquemos. Vamos a ver. Tengo aquí la molécula de miosina y acá arriba la de actina. Aquí está la cabecita, en un ángulo agudo. ¿Ya lo vieron? Está en un ángulo agudo y tiene una molécula de ATP que damos en la cabecita. Cuando la molécula de miosina tiene un ATP, el ATP se rompe, liberando energía. ¿Y qué queda? ADP con fosfato. Y la energía liberada, ¿para qué la usa la miosina? La cabecita de estar en ángulo agudo se movió a un ángulo recto. ¿Quedó claro? De estar en ángulo agudo, gracias a la energía liberada del ATP, se mueve a un ángulo recto. Todavía tiene aquí pegado el ATP con el fosfato, pero ya la energía le permitió moverse al ángulo recto. En ese instante se suelta el fosfato. Y esto ocasiona que la miosina se enganche con una molécula de actina. Véanla, aquí está. Se enganchó con ella.
al momento en que el fosfato se soltó, se engancha con una molécula de actina. ¿Y qué le pasa a la cabecita? Estaba en ángulo recto, se regresa al ángulo agudo, pero con la actina enganchada, de modo que mueve la cadena de actina en este sentido de la flecha rosa. Y finalmente, ya estando ahí, se suelta la molécula de ADP, se desengancha la actina de la miosina y queda lista para que llegue otra molécula de ATP y reinicie el ciclo. Lo ponemos de nuevo. Molécula de miosina en ángulo agudo. La cabecita con un ATP que acaba de llegar ahí. Se rompe el ATP, libera energía. La energía hace que la cabecita del ángulo agudo pase al ángulo recto. Todavía tiene ahí el ADP y el fosfato que se separaron del ATP. Ahora el fosfato se pierde y eso hace que la cabeza de actina y de miosina se peguen, se enganchen. La miosina en azul, la actina en rojo, se enganchen. Y enseguida la cabecita de miosina vuelve a su ángulo agudo, arrastrando, jalando la molécula de actina que se había enganchado acá. Se mueve en este sentido. Se libera el ATP, se sueltan las cabecitas de miosina de la actina y la molécula queda lista para que llegue otro ATP y se reinicie el ciclo. Y de esta manera, la molécula de actina se va deslizando en ese sentido hacia adentro en la sarcómera, reduciendo la longitud muscular. ¿Está clara esta descripción en estos 4 pasos que están allí? ¿Claro para todos o hay dudas? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Todo claro? ¿Para todos? Todo bien, doctor. Perfecto. Bien. Vamos a continuar entonces. A ver, vamos paso por paso. Fíjense bien. Aquí, fíjense bien, aquí empezó el movimiento. Está la cabecita en 45 grados, en relación con su cuerpo, y estaba fijado, pegado, ensartado con una actina. Esta cabecita tiene aquí un sitio para unirse el ATP. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Fíjense bien. Segundo paso, llegó el ATP y se despegó la molécula de miosina de la actina. Estaba pegadita, se despegó. Sigue en ángulo de 45 grados, ¿eh? Sigue en ángulo de 45 grados, pero ya se despegó. Ya no está pegada a la actina. Y vean dónde se pega en la actina. En la parte clara, ¿se acuerdan? En la parte amarilla. Bien. Ahora, ¿qué le va a pasar a la miosina? Ya tiene ATP, pero está en 45 grados. Se va a romper el ATP liberando energía. Se rompe el ATP, se queda ADP con fosfato, se libera energía. Y pregunto, ¿por qué se rompió el ATP? ¿Quién rompió el ATP? Una enzima. ¿Cómo se llama la enzima que rompe el ATP? Se llama ATPasa. Entonces, la cabeza de miosina necesariamente tiene ATPasa, porque de esa manera rompe la molécula de ATP. Quiero que se fijen un dato más. Déjenme regresarme 2 diapositivas y quiero que vean en cuál molécula de actina estaba pegada la miosina. En la número 1. No se les olvide que estaba pegada en la número 1. Vamos adelante. Entonces, se despegó. Gracias a su ATPasa, se rompió el ATP, quedó ADP con fosfato más energía, y la energía, ¿qué utilidad tuvo? ¿Para qué se usó esa energía? ¿Para qué la usa la molécula de miosina, esta de aquí? La utiliza para cambiar su ángulo de 45 a 90 grados. Utilizó su energía para cambiarse de 45 a 90 grados. Y vean que se unió ahora a la siguiente molécula de actina. Originalmente estaba en la 1, ahora está en la 2. ¿Qué va a pasar allí? Se va a liberar el fosfato y esto hace que la
molécula de miosina regrese a 45 grados, pero estaba pegada a la molécula número 2, de modo que va a mover esta molécula de actina de aquí abajo en sentido de la flecha de derecha a izquierda, porque se había pegado a la siguiente molécula de actina, a la número 2. ¿En qué momento regresó la miosina de 90 a 45 grados? Regresó cuando se soltó el fosfato. En ese momento se soltó y en ese momento la cabecita de miosina regresó de 90 que tenía aquí a 45 acá, arrastrando con ella a la cadena de actina, pero ahora en la molécula número 2, ya no en la 1, ya la va moviendo hacia la izquierda. ¿Ok? Ahorita les voy a dar el nombre de esto. ¿Pero hasta aquí está claro? Bueno, vamos a darles el nombre. Cuando la cabecita de miosina regresa de 90 a 45 grados, esto se llama power stroke o golpe de poder. Se llama power stroke o golpe de poder. Es el movimiento de la molécula de miosina de un ángulo de 90 grados a uno de 45 grados. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Me siguen todos? ¿No se me han perdido? Todo bien, doctor. Perfecto. Power stroke o golpe de poder. Bien. Aquí, la cabecita de miosina ya está en 45 grados, pero todavía tiene unido una molécula de ADP, ¿correcto? ¿Qué sigue? Pues que la molécula de ADP se suelte y ahora va a llegar aquí una molécula de ATP, ¿correcto? Y volvemos al principio. Aquí lo tengo todo. Fíjense bien, empezamos. Ahorita estábamos aquí, se soltó el ADP y ahora, en este lugar donde estaba el ADP, se unió el ATP. El ATP se rompe, libera energía, la cabecita se liberó de la molécula de actina que tenía y toma un ángulo de 90 grados. Cuando toma un ángulo de 90 grados, se desprende el fosfato, se une a la siguiente molécula de actina, se desprende el fosfato, regresa a 45, jalando la molécula de actina, se libera el ADP y vuelve a empezar el ciclo. Y cada vez, cada vuelta, se va uniendo a la siguiente molécula de actina. Aquí se unió a la 1, después a la 2, en la siguiente vuelta se uniría a la 3, en la siguiente vuelta a la 4, y de esta manera la molécula de actina se desplazaría hacia la izquierda en nuestro dibujo. Dijimos que el movimiento de 90 a 45 se llama power stroke, golpe de fuerza o golpe de poder. Power stroke, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Un dato más, fíjense bien. Aquí quedamos que la cabecita ya tiene 45 grados y se desprende el ATP. Este momento se conoce como estado rígido o rigor state. ¿Cuándo es el estado rígido o rigor state? Cuando la cabecita de miosina está en 45 grados y no tiene ni ADP ni ATP. Ese instante en el que está en 45 grados, ya no tiene ADP y todavía no llega el ATP, se llama rigor state o estado rígido. Quiero que recuerden esos dos nombres, el power stroke o golpe de poder o fuerza y el rigor state o estado rígido o rigidez. ¿Fue claro cada uno de estos conceptos? ¿Fue clara la secuencia global de cómo interactúan miosina y actina en la contracción muscular? Doctor, yo no entendí lo del estado rígido. ¿Me lo podría volver a repetir, por favor? Sí, claro. Es aquel momento en el que la molécula de miosina, esta, se encuentra en 45 grados, está fija a una molécula de actina, pero no tiene
ni ADP, ni ATP. El ADP ya se desprendió y el ATP no ha llegado. Entonces, está la molécula de miosina, la cabecita solita, unida a una molécula de actina, pero sin ATP ni ADP. Ese momento se llama rigor state, estado rígido. Ese momento. ¿Fui claro ahora sí? ¿Lo captaste igual? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Sí, ya ahora sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Hay que diferenciar entonces entre el estado rígido aquí con el golpe de poder acá. Acuérdense que el golpe de poder es el movimiento de 90 a 45 al momento en que se desprendió el fosfato. Y el estado rígido ocurre cuando se desprende el ADP, la cabecita está en 45, está fija todavía, pero no ha llegado el ATP todavía. Ya no hay ADP, pero todavía no hay ATP. Y la cabecita está fija con su molécula de actina. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Hasta aquí alguna pregunta para alguien? ¿Quiere preguntar a alguien algo de esto, de esta secuencia que tenemos en la diapositiva? La vimos grabado por grabado, monito por monito, pero ahora la tenemos toda junta en una sola diapositiva. Aquí son los mismos monitos que antes. ¿Alguna pregunta de todo esto? No, ¿No? doctor. Todos No, claros. doctor. Perfecto. Sale. Entonces, vamos a hacer algunas precisiones sobre este proceso que acabamos de describir, de contracción muscular. Va para allá. Fíjense bien. Quedamos que el momento inicial, ese que pusimos ahorita, se conoce como estado de contracción rígida o estado rígido, que está en 45 grados, está pegada con la actina, pero no tiene ADP ni ATP. Ahí empieza en realidad la contracción muscular y se llama estado de contracción rígida o estado de rigidez o rigor state. ¿Ok? Ahí empezamos. Luego, el movimiento de la cabeza de miosina desde un ángulo de 90 grados hasta uno de 45, arrastrando a la actina, se conoce como golpe de fuerza, power stroke, golpe de poder. ¿De acuerdo? Cuando se mueve desde 90 a 45 arrastrando a la actina. El estado inicial se llamaba estado de contracción rígida, rigor state, estado rígido, y el otro, el de movimiento, se llama golpe de fuerza. Para que ocurra la contracción, ojo, es necesario que los sitios de unión entre actina y miosina estén descubiertos. Acuérdense que la actina se pega, se engancha con la miosina, pero entonces los sitios donde se enganchan tienen que estar descubiertos. Eso me hace pensar, o me hace preguntarme, ¿significa eso que en algún momento estarán cubiertos? La respuesta es sí, y voy a analizar eso adelante. Voy a seguir con ello ahora. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quedó claro lo de contracción rígida o estado rígido y golpe de fuerza? ¿Quedó claro que para que ocurra todo este fenómeno, los sitios de unión entre actina y miosina tienen que estar descubiertos, tienen que verse para que se puedan enganchar las moléculas de actina y miosina? Si por alguna razón o de alguna manera los sitios de unión estuvieran cubiertos por otra cosa, no podría haber este fenómeno de contracción muscular que acabamos de mencionar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos descrito solamente la interacción entre actina y miosina, ¿eh? Nos faltan las demás proteínas de las que no hemos hablado y vamos a hablar adelante. Por eso quiero que hasta aquí quede claro cómo es la interacción entre actina y miosina. Y quedamos que para ello los sitios de unión entre actina y miosina tienen que estar descubiertos, abiertos, listos para engancharse uno con el otro. Si no están así, si están tapados, si están ocultos, no podrá presentarse esta interacción y no podrá presentarse la contracción, no podrá presentarse el estado de contracción rígida, el golpe de fuerza, no habrá manera. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si me siguen, vamos adelante. Ahora, hemos dicho que es esencial que haya ATP, ¿verdad? Para que libere energía en la cabecita de miosina. Entonces, el ATP se une a la cabeza de miosina y ya dijimos que la cabeza de miosina tiene ATPasa. Por lo tanto, rompe el enlace del tercer fosfato y libera su energía. De esa manera, permite que la molécula de miosina se mueva de 45 a 90 grados. ¿Correcto? La energía liberada, entonces, se usa para mover el ángulo de la cabeza de miosina
de un ángulo de 45 grados a un ángulo de 90 grados y para unirse entonces a otra molécula de actina una o dos posiciones adelante de la que estaban. ¿Sí me entienden todos claro el concepto que estamos discutiendo aquí? ¿Cómo vamos con estas ideas después de haber visto los esquemas, digamos, los monitos? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Bueno. Recalcamos, al cambiar su ángulo hasta 90 grados, la cabeza de miosina gana energía potencial que usa después para regresar a un ángulo de 45 grados, arrastrando la actina hacia el centro del sarcómero. Ya quedamos que ese movimiento de 90 a 45 se llama stroke power, power stroke, golpe de fuerza, ¿correcto? Así se llama entonces. Bueno. Después del golpe de fuerza, quedamos, se libera el ADP de la cabeza de miosina y esta queda en ángulo de 45 grados, unida a la actina, sin ATP, en estado de contracción rígida. Lo vuelvo a mencionar. Contracción rígida, 45 grados, unida a la actina, sin ADP, sin ATP. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. La contracción rígida dura unos milisegundos. ¿Cuándo se acaba? Cuando llega una nueva molécula de ATP y se reinicia el ciclo. Entonces, para que el músculo se mantenga en estado de contracción rígida, en estado de rigidez, tiene que estar en 45 grados, sin ATP y sin ADP. Está pegado y ahí no hay movimiento. Pero ese estado dura solo poquitito tiempo porque llega una nueva molécula de ATP que se une allí y empieza el ciclo otra vez. Y déjenme hacer unas consideraciones sobre el estado de rigidez. Fíjense bien, ya saben ustedes cuál es el estado de rigidez. Cabeza de miosina en 45 grados, sin ATP, sin ADP, pegado a una actina. Eso es el estado de rigidez. Bueno, el estado de rigidez es breve en el ciclo de contracción del músculo vivo. Quedamos que luego llega un ATP y se empieza el ciclo de nuevo. Pero ¿qué pasa en un ser, en una persona que fallece? ¿Una persona que fallece seguirá generando ATP? Ya no. Entonces, ¿el músculo en qué estado se va a quedar? En el estado de rigidez. Después de la muerte se detiene el metabolismo, se agota el ATP, ¿y qué le va pasando al músculo? Se empieza a quedar todas las uniones o todas las cabecitas de miosina en ángulo de 45 grados pegadas a la actina, en un estado de rigidez cadavérica. Rigidez que se conoce como rigor mortis. Por eso, una persona, un ser humano, cuando muere se pone rígido. ¿Qué significa? Que en ese instante todas sus moléculas de miosina tienen su cabecita en 45 grados, ya no tienen ATP porque ya está muerto el sujeto, y están pegadas con una molécula de actina. Y el músculo está durísimo, no se puede mover, está pegado, ahí está rígido. Y nos preguntamos, ¿y el rigor mortis, la rigidez cadavérica, se mantiene eternamente? No, se pierde. ¿Por qué se pierde? Y lo ponemos aquí. La rigidez persiste por algunas horas, el rigor mortis persiste por algunas horas hasta que las enzimas de la fibra degradan a las proteínas musculares. ¿Por qué? Porque al morir, el cuerpo entra en un proceso de autodestrucción por enzimas y al ir las enzimas degradando la fibra ya pierde su rigidez, se vuelve a quedar toda flácida y el cuerpo humano pierde la rigidez. Entonces, el estado de rigidez cadavérico, rigor mortis, solamente dura algunas horas. Corresponde al estado de contracción rígida de las fibras, en las que las fibras tienen su cabeza de 45 a 45 grados, pegada con una actina, sin ATP, sin ADP. ¿Cuándo se acaba la rigidez? Cuando el cuerpo entra en un proceso de autodestrucción normal por enzimas, se rompen las fibras, se hacen flácidas y se pierde esa rigidez muscular. De modo que no esperemos que un cadáver se mantenga rígido eternamente, es solamente algunas horas y la explicación es la que acabamos de mencionar. ¿Quedó claro para todos esto de la rigidez cadavérica de este proceso? Y de la rigidez, obviamente porque el estado de rigidez es una parte normal de la contracción muscular. Lo que es anormal es que se quede rígido. Ya quedamos que en condiciones normales el estado rígido solo dura unos cuantos milisegundos, que ni cuenta nos damos, eso no nos damos cuenta en la vida diaria. Solamente nos percatamos cuando una persona fallece y el completo se pone rígido, progresivamente en las siguientes horas. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Quedó claro el estado de rigidez
del músculo y de rigidez cadavérica. ¿Cómo se explica la rigidez de un cadáver? Sí, doctor. ¿Ninguna pregunta?